Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión dominical. Estamos Sebastián, el pastor y yo en esta mañana para transmitir a ustedes nuestro culto, nuestra reunión. Gracias a los que ya se han conectado con nosotros a través de Facebook y YouTube. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y vamos a hacer una oración inicial para esta reunión. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos, Señor, aún así virtualmente, Señor. Gracias, Señor, porque no podemos estar físicamente, Señor, juntos, pero unimos nuestro corazón, nuestra devoción y nuestra fe, Señor, para alabarte, para honrarte, para bendecirte, Señor. Hoy en esta mañana queremos darte gracias por tu amor, Señor, por las cosas que has hecho en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aún en medio de la dificultad, Señor, podemos sentir tu amor en medio de nosotros, en medio de nuestra casa, en nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro amor, nuestra fortaleza. Hoy, Señor, te pedimos que estés tú, Señor, a través de cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu, Señor, podamos sentirlo, Señor, aún, Señor, que traspase las fronteras, Señor, de la comunicación, que traspase, Señor, las fronteras del televisor, Señor, y podamos sentir tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias por esta reunión, Señor, por este culto de acción de gracias, Señor, que hoy, Señor, lo presentamos, Señor, virtualmente, Señor, pero estamos unidos en un solo espíritu para alabarte en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén y amén. Yo le pido, hermano, que usted abra su Biblia en el Salmo 57. Vamos a leerlo juntos. Salmo 57. Si usted lo tiene listo, tome su Biblia. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Plegaria pidiendo ser liberado de los perseguidores. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre los leones, estoy echado entre los hijos de los hombres, que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. Amén. Hermano, mira el versículo 7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y probaré salmos. Yo le invito que así como dice el salmista en el versículo 7, usted se levante y disponga su corazón para alabar el nombre del Señor en esta mañana. Señor, gracias por tu fidelidad. Ahí donde está, diga eso conmigo. Tu fidelidad es grande. Incomparable, nadie es como tú.
Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Última vez. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor, porque no hay nadie como tú, amado Dios. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Agradecido estoy por tu bondad. Dígaselo al Señor. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Agradecido estoy por tu. Una vez más. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Así es, Señor, agradecidos estamos porque tú eres bueno. Tu palabra dice que cuando te adoramos en espíritu y en verdad, Señor, tú haces cosas maravillosas. Señor, tú nos exaltas y en esta mañana queremos declararlo así. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación.
liberación, se siente la bendición, hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Mira qué lindo es mi Señor. 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que Él lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que Él lo hace con amor. Así es, Señor. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Me alegra mucho poder saludarles hoy día domingo, Día del Señor. Agradezco a todos por su cariño, por sus oraciones, por sus llamadas también, por su participación activa en el desarrollo de nuestra reunión el miércoles, que fue transmitido desde nuestra casa. En lo posible, mientras se pueda, el día domingo vamos a transmitir desde la iglesia un poco para tener la idea o el concepto, nuestra fijación en que estamos dentro del salón de reunión que tenemos. Las noticias no son buenas. El Ministerio de Salud sigue insistiendo en la permanencia en nuestra casa, y eso es lo que recomendamos: permanezca en su casa, siga las atenciones sanitarias que se requieren. Se está diciendo que del 29 al 4 hay un pico posible de contagio de la enfermedad. Serán estos días entonces, días especiales para estar encerrados en nuestra casa, para orar al Señor, para estar en contacto con nuestra familia. Esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, y he sido movido por el Señor para hablarles basado en el libro de las Crónicas, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 hasta el 12. Hay aquí una historia de un hombre rey que tiene una circunstancia difícil, que tiene una crisis muy grande, y toma unas decisiones que fueron demasiado importantes para que él y para que su nación no fueran destruidas. Para esto vamos a orar, como lo hacemos en la iglesia. Cierre sus ojos en el lugar donde está y diga conmigo: Padre nuestro, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Te damos gracias por la iglesia, por el cuerpo pastoral y el cuerpo de ministerio. Te damos gracias, Señor, por la palabra que vamos a escuchar. Permite que esta palabra llegue a nuestra vida, que sea útil para animarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Levanta, Señor, en nuestro corazón un altar para honrarte. Usa al pastor como un canal para que tu palabra llegue a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, el domingo pasado dije que esta crisis nos cogió a todos por sorpresa. Además, que no estábamos preparados para enfrentarla. El mundo no estaba preparado para enfrentarla. No había los insumos médicos suficientes.
ni el conocimiento científico suficiente como para saber de qué manera se iba a responder. Y de hecho el mundo tiene miedo y la gente está en crisis. He hablado con algunas personas por teléfono, algunos que me llaman y me dicen: pastor, ¿qué vamos a hacer? Escucho a algunos preocupados. Y yo tengo que decirles esta mañana que aunque el mundo tenga miedo y aunque nosotros haya momentos de debilidad, los que creemos en Dios, los que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor, tenemos que estar tranquilos, porque como dijimos, Él, el Señor, tiene el control. El domingo pasado hablamos de por qué o para qué Dios permite las crisis. Y traté de compartir con ustedes 3 razones, 3 cosas que Dios quiere enseñarnos en tiempo de crisis. Primero, para que aprendamos a confiar solo en Él. Segundo, para que estrechemos nuestra comunión con Él. Para que aprendamos, tercero, a ayudar y a consolar a otros, basados en la experiencia que hemos tenido en medio del sufrimiento. La lectura de hoy nos cuenta la historia de un rey llamado Josafat, que tuvo que enfrentar, como dije, una gran crisis que podía seguramente acabar con su vida y acabar con su nación. Vamos a leer, tome su Biblia, tómela allí está con su familia en su casa, libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 12. Déjenme esta mañana, voy a leer varios pasajes de la Biblia que quiero que los tengan muy en cuenta durante la transmisión del sermón. Dice el pasaje, lea conmigo si tiene en casa: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazejón Tamar, que es en Gadi. Entonces dice la Biblia que Josafat, dice, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Bien, esta palabra que acabamos de leer me da una idea o tiene mucha semejanza a lo que está pasando en nuestro país en este momento. He estado escuchando al presidente Duque y a las autoridades del país tomando medidas. Y aplaudo las medidas que ha tomado el presidente, porque desde el punto de vista económico, social y humanitario ha ido atenuando la situación
de muchas personas que por razones de no tener un empleo o no tener un trabajo o tener un trabajo informal, no tienen los recursos para sostener su casa y su familia. Y ahí aplaudo como ciudadano de este país las decisiones del presidente. Pero los que hemos visto al presidente por televisión, vemos a un hombre que es joven, pero nos notamos preocupado. En su rostro se nota la angustia, en su rostro se nota la aflicción que tiene por tratar de resolver un problema que él no puede manejar. Pero aplaudimos y damos gracias a Dios por nuestras autoridades, por el presidente que asume con carácter, con entereza, la decisión de ayudar al pueblo colombiano. Cuando leí este pasaje, descubro que Josafat era rey de Judá, que su nombre significa Jehová ha juzgado. Y descubro por el pasaje y por el contexto que este hombre era un hombre piadoso, un hombre que buscó a Dios, que lo adoró, que no adoró a los Baales, que no fue detrás de la idolatría como sus antepasados. El texto dice que este hombre fue fiel a Dios. Y es más, el texto dice literalmente que Dios lo prosperó. Sin embargo, con todo esto, Josafat tuvo dificultades. Con todo esto, que era un rey que obedecía a Dios, era un hombre que estaba enfrentando crisis. Él y ahora su nación estaba enfrentando una gran persecución, una gran crisis que apuntaba a que 3 naciones vinieran contra ellos para destruirlos y arrancarlos de sobre la faz de la tierra. Y debo decir aquí, déjenme hacer este paréntesis, quiero repetir algo que he dicho en la iglesia y que hoy voy a decir desde acá nuevamente. Buscar y amar a Dios no me exime de tener crisis. Buscar al Señor y adorarlo y seguramente ofrendar y diezmar y orar y ayunar no me exime de tener dificultades. Lo que hay que tener claro, y lo repito permanentemente, es que Dios prometió estar con nosotros en medio de la crisis. Usted debe tener la seguridad que el texto, que la palabra se cumplirá en nosotros. Yo estaré contigo en la angustia. En el caso, volvamos al pasaje, de este pasaje, el texto dice claramente, dice que varias naciones, los moabitas, los amonitas y los meunitas, se unieron para hacerle guerra. Y el versículo 2 dice que vinieron corriendo a Josafat para decirles, estas naciones se han unido y estas naciones van a querer destruirte. El texto bíblico, el versículo 3, míralo conmigo, dice, entonces él tuvo temor. Oiga esto, entonces él tuvo temor. Y luego el versículo 12, usted puede leerlo, y el versículo 12 dice claramente, cuando él habla con Dios, le dice, no hay fuerza, no tenemos fuerza para enfrentar esta multitud, es decir, se siente impotente. Y la última parte dice, no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer, es decir, Josafat estaba confundido. Quiero entonces que esta mañana usted me acompañe a ver, basado en este pasaje, qué hacer cuando tenemos miedo, qué hacer cuando nos sentimos impotentes, cuando nos sentimos sin fuerzas, qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y me inspira mucho este pasaje, porque puedo encontrar en el versículo 3 la primera decisión que toma Josafat para defenderse y para defender a su nación. El texto dice en la primera parte del versículo 3 que él tuvo temor, pero también dice, y Josafat humilló su rostro. Y ahí está nuestra primera enseñanza, nuestro primer aprendizaje en el día de hoy. Josafat, frente a la crisis, frente a la dificultad, humilla su rostro, se postra ante Dios.
¿Qué es humillar el rostro? Es una actitud que reconoce su inferioridad frente a Dios. Es decir, él reconoce que no puede. Él reconoce que hay un ser superior. Él reconoce que hay alguien que sí tiene el poder, la fuerza y la autoridad y que no puede colocarse en el mismo plano de Dios. Hay muchos seres humanos a los cuales su soberbia, que es lo contrario de la humillación o de la humildad, su soberbia les hace hablar, les hace vociferar. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia. Sin embargo, debo decir esta mañana que la naturaleza del hombre es ser soberbio. La soberbia es la estimación excesiva de uno, el menosprecio de los demás. Es la capacidad, digo yo, maligna que tiene el ser humano de creerse por encima de los demás y creer que puede pisotear a los demás porque son más humildes, porque no tienen más preparación que ellos, porque tienen menos recursos económicos, porque ellos pueden llenarse la boca y jactarse. Ya la Biblia habla de ellos. Y es que desde el principio, acuérdense ustedes del libro del Génesis, en el capítulo 11, cuando la Biblia habla acerca de la torre de Babel. La Biblia habla de la soberbia del hombre. Dice la Biblia que tenía entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras. Y dice, y cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y colzámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos querían una torre que los pusiera al mismo lugar, a la misma altura de Dios. ¡Qué ignorancia! Y el versículo 5 del capítulo 11 del Génesis dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y ya conocen el pasaje. Dios dice, descendamos ahora y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. La soberbia frente a Dios no tiene valor. Por el contrario, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y San Pablo cuando escribe a los romanos, haciendo una descripción maravillosa sobre la culpabilidad del hombre. En el capítulo 1 del versículo 18 en adelante, San Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ellos no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, se llenaron de soberbia. Y profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó, escuchen esto, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. No me digan que no es una descripción de lo que estamos viviendo. No me digan que no es una descripción de la sociedad con la cual tenemos que convivir permanentemente. Hombres llenos de soberbia, de ira, que desconocen a Dios, que rechazan la creación divina, que se llenan de artimañas y dicen cosas y tratando de confundir a los seres humanos. Yo recuerdo bien, algún día, cuando Antanas Mockus era candidato a la presidencia de la República, que le preguntaron, ¿y crees en Dios? Y él, literalmente, todos lo escuchamos, dijo, no creo en Dios, Dios no existe.
Hablé con un hombre algún día para hablarle acerca de Dios y le dije, quisiera que habláramos un poco acerca de Dios. Y entonces me dijo, ¿de qué vamos a hablar si Dios soy yo mismo? Era un hombre económicamente poderoso, intelectualmente conocedor, pero su soberbia no le permitía conocer ni descubrir a Dios. Y dice Pablo escribiendo a los romanos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, escuchen, literal, dice, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, no tienen misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí ha llevado al hombre la soberbia, a negar la existencia de Dios, a confrontarse con Dios, y ahí el hombre siempre va a perder. Y va a perder, porque lo que estamos viviendo actualmente nos da una muestra suficiente y evidente que el hombre no está tan preparado como él cree, que no es tan suficiente como él cree, que los países desarrollados, todos los que admiramos, a los Estados Unidos, a Alemania, a la China, al Japón, países que nos descrestan con lo que hacen, ahora están arrodillados frente a un virus, porque ellos mismos han desconocido a Dios. Su soberbia en los Estados Unidos les llevó a retirar la oración y la Biblia de los colegios. La soberbia de nuestros gobernantes en Colombia alejó la posibilidad que pudiéramos enseñar, leer la Biblia, enseñar la palabra de Dios en los colegios. Pero ahora sí, todos a una están tratando de encontrar una solución y no la van a encontrar porque la única solución está en Dios. Y déjenme terminar este punto mencionando esto. Dios, a través del apóstol Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, nos da una evidencia de lo que será el carácter de los hombres en los posteros días. Dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, escuchen la palabra soberbia, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y Pablo dice, el Señor dice a través de San Pablo, a estos evita. Oh hermanos, qué muestra tan extraordinaria la de Josafat. No se llenó de soberbia para decir, yo soy el rey, yo lo conozco todo, yo tengo el dominio, yo tengo la autoridad, yo lo puedo hacer. Reconoció su incapacidad, se postró, humilló su rostro, se tiró de rodillas ante Dios y le dijo, dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? Te hago una pregunta. ¿Consultas a Dios en tus decisiones? ¿Consultas regularmente a Dios para preguntarle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿O simplemente yo soy capaz, yo puedo, yo tengo la autoridad, yo tengo el grado de intelectualidad para hacerlo? De ahí nuestras equivocaciones, de ahí nuestros errores, de ahí nuestra sociedad. Oh, tengo que recordar ahora la soberbia del que construyó el Titanic. ¿Se acuerdan? La historia lo dice. Terminándolo, listo a arrancar,
viendo su majestad, dijo, ni Dios lo hunde. Y no tuvo que hundirlo Dios. Un témpano de hielo lo partió en 1000 pedazos. Y ustedes conocen bien la historia. Dios quiere que en este tiempo de crisis, Dios quiere que en este tiempo difícil, en este tiempo de pandemia, nos humillemos. No olviden un pasaje que todos conocemos. No olviden el pasaje que está en 2 de las Crónicas. Dice Dios, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y dice, y sanaré su tierra. Oh iglesia, oh amigo que me escucha, este es el tiempo de abandonar nuestra soberbia y humillarnos ante Dios, renunciar a esa soberbia y decirle, reconozco, Señor, que tú lo puedes todo, que tú lo conoces todo. Santiago dice, cuando escribe la epístola en el capítulo 4, en el versículo 10, él dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué tremenda lección me da Josafat cuando se humilla para reconocer su incapacidad y descubrir que Dios lo podía hacer absolutamente todo. Volvamos a 2 de Crónicas capítulo 20. En el versículo 3, después que dice humilló su rostro para consultar a Jehová, el texto dice, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. La segunda cosa que hace este hombre es ayunar, es abstenerse de comer alimentos. En el Antiguo Testamento, el ayuno se utilizaba para afligir el alma. El ayuno se utilizaba como una forma de expresar dolor y manifestar en esa a la soberanía, a la autoridad de Dios, ayuda urgente. El salmista en el capítulo 35, versículo 13, me da una muestra de esto. Dice él, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, significaba dolor, muestra de dolor. Dice, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Pero escuche esto, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. A usted le sorprenderá lo que voy a decir, o pensará que estoy fuera del texto bíblico, pero hay algunas cosas que no puedo explicar con palabras, porque no las podría explicar. Pero conozco muchos hermanos, muchas personas, que durante el tiempo de la aflicción, del dolor y de la enfermedad, se han dedicado al ayuno y a la oración. Personas que han ayunado un día, 2 días, 3 días, 4 días, 15 días. Desde mi juventud yo aprendí a hacerlo. Y sorprendentemente, al terminar el ayuno, estos han salido completamente sanos. Usted puede decirme lo que quiera. Puede incluso marcar una manito hacia abajo si está escuchando este mensaje, pero no me importa. No vengo aquí para decir lo que usted quiere oír. Vengo aquí para decir lo que Dios dice y lo que la Biblia dice. El ayuno es una decisión de alguien que quiere ponerse a la altura de Dios, golpeando su cuerpo, para decirle, no gobiernas tú, naturaleza humana, en mí gobierna el Espíritu de Dios. El ayuno lo que hace es poner a nuestras emociones bajo el control divino. Doblegamos nuestras emociones en el ayuno. Y el Espíritu, y déjenme decir esto para que usted lo tenga en cuenta, el espíritu del ayuno se halla en la propia negación a nuestro cuerpo y surge de la profunda conciencia de la necesidad y la urgencia. El ayuno entonces
Es una declaración de necesidad, de ayuda, de urgencia, de socorro. Te recomiendo, si hay cosas que no ha podido resolver, que los médicos dicen que no pueden, que la ciencia humana dice que no, que el juez dice que no, que todo el mundo dice que no, entra en el secreto de tu cuarto, de tu alcoba, declárate en ayuno en la presencia de Dios. Dedícale esos días de angustia y dedícale esos días de oración y de búsqueda de su presencia, y entonces verás la respuesta evidente y clara del Señor, en tanto que Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Podrías sacar un tiempo para ayunar. Podrías sacar un día, 2 días, no sé. Declara emergencia. Dile: Señor, con mi ayuno estoy declarando emergencia, estoy declarando pronta ayuda. Y el versículo 4 del capítulo 20 me enseña a mí algo especial. Dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. La tercera cosa es que Josafat va donde tiene que ir. En el pasado, el padre de Josafat fue para pedir ayuda a otros reinos. Fue para pedir ayuda y se unió a otros reyes para poder enfrentar la batalla. Y qué equivocado estuvo este hombre, porque fracasó. Josafat tiene claro, como tengo claro yo, como debe tener claro usted, que nuestro socorro viene del Señor. Él tenía claro que nadie más lo podía ayudar. Porque en el versículo 2, los que vinieron a avisarle le dijeron: viene contra ti una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y en el versículo 12, él le dice a Dios: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Ha sido mi oración estos días. Señor, nosotros no tenemos fuerza. No somos capaces de batallar contra este virus que viene arrasando por todo el mundo, que ha pasado por países poderosos, desarrollados, con capacidad económica. No tenemos fuerza, pero tú eres el único que nos puedes ayudar. Josafat dice: no puedo frente a esta multitud tan grande. Tú puedes decir esta mañana conmigo, cerrando tus ojos: Señor, nosotros no podemos, nosotros no somos capaces, solamente lo que nos queda es quedarnos en casa, lavarnos las manos y esperar, pero no estamos esperando en cualquiera. Nosotros creemos en ti. Amén. Y si usted puede creer a Dios, yo tengo la más plena certeza que se cumplirá en nosotros lo que la palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Oh hermanos, déjenme, saben que toda la vida me gustó la poesía, que escribí y grabé poesía por años. Déjenme leer uno de los salmos más extraordinarios que existen en la Biblia. El Salmo 121. Ante una pregunta de no saber qué hacer, el salmista pregunta en el Salmo 21: ¿de dónde vendrá mi socorro? Dígalo conmigo: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Busque su Biblia, léalo conmigo en su casa. Mire lo que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice él, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Porque Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha.
El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya, aleluya, amén y amén. ¿De dónde viene su socorro? El mío viene de Jehová, viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Déjenme terminar ya. Disculpen que me haya quebrantado, me toca profundamente esta exclamación, porque en este momento el presidente puede hacer muy buenas cosas, los médicos y la ciencia pueden hacer muchas cosas, pero mi socorro, el mío, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Termino con una cuarta cosa. Está desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Dije que iba a leer mucho la Biblia hoy en la predicación. Miren lo que dice este hombre después que se pone de pie para hablar a su nación. Hace una oración. Y miren qué hermosa oración. Y dijo, versículo 6, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo, miren esto, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Miren qué hace este hombre, este rey, al cual Dios está usando para darnos esta tremenda lección. La cuarta cosa que hace es que ora al Señor. Y ora recordando las promesas de Dios. No reclamando. No diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Si hay tanta gente mala, pastor, en la calle, si hay y usted como cristiano diciendo, ¿y por qué nos toca esto a nosotros? Hablé con alguien esta semana que está luchando con un tema de la enfermedad y decía, pastor, la lucha que tienes, que pregunta, dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pues porque todos tenemos que morir algún día. Porque es inevitable. La Biblia dice que Eliseo murió de una enfermedad. Recuerdo cuando mi madre estaba a punto de fallecer. Era la pregunta que yo me hacía, porque siempre valoré y consideré a mi madre una mujer extraordinaria y especial, quien me guió en los caminos de Dios, quien me tuvo el amor y la paciencia para que yo pudiera servir al Señor. Se sacrificó demasiado por mí. Y un día Dios, en medio del llanto, preguntándole al Señor por qué me da este pasaje, y me dice, Dios, ¿acaso tu mamá es mejor que mi siervo Eliseo? ¿Acaso es que tú eres mejor? Y empezó Dios a hablarme hasta que entendí. Dije, Señor, gracias, lo entiendo. Dijo, sentí que Dios me habló. Me dijo, valga el que la volverás a ver un día en el reino de los cielos. ¿Cuál es la razón para que ahora nosotros reclamemos a Dios? Y observen que en esta oración no hay reclamos. En esta oración hay reconocimiento. Hoy la gente se amarga y culpa a Dios. Y algunos dicen, ¿y por qué si Dios existe entonces por qué permite esto? Podría darte muchas respuestas. Y una de ellas es que Dios lo creó todo bueno, pero fue el hombre con su maldad, con su pecado y con su iniquidad que lo ha dañado todo. Es el hombre con su afán de poseer, de tener, de demostrar su poder, que ha acabado con la naturaleza, con los ríos, deseando poseer el oro en las minas, acabando con los ríos. Es el hombre queriendo poseer la tierra y abarcarla, quien ha acabado con los bosques y destruye las fuentes de agua. Hay una reacción de la naturaleza frente a eso. La Biblia dice que la Biblia dice claramente que la tierra gime, clama por su redención.
Y todo esto puede ser el producto del maltrato que nosotros hemos dado a la misma naturaleza. Solo Josafat recordó lo que Dios hizo en el pasado, creyendo que como Dios los había liberado del pasado, los podría liberar hoy también. Si estás en casa encerrado y sientes claustrofobia, y si sientes ganas de salir corriendo, tienes ganas de morirte y crees que Dios no va a hacer nada, yo quiero invitarte esta mañana a que ores y empieces a recordar lo bueno que Dios ha hecho por ti. Dile: oh Señor, cómo me acuerdo el día que me guardaste. Cómo me acuerdo cómo sobrenaturalmente tú fuiste mi proveedor aquel día que no tenía el dinero para pagar. Acuérdate, hermano, acuérdese de las cosas buenas que Dios ha hecho. Acuérdese del momento en que Dios le guardó de un accidente trágico. Acuérdese del momento en que Dios proveyó para su casa. Acuérdese del momento en que el Señor lo salvó de ahogarse o de morir quemado, o lo salvó y lo guardó de tener cosas terribles. Acuérdese, dígale: Señor, gracias. Yo podría decirle esta mañana al Señor: gracias por haberme guardado en las carreteras de Colombia, Señor. Gracias por haber guardado mi vida del mal. Gracias por haber guardado mi vida de secuestradores. Gracias por haber guardado mi vida de gente que ha querido mi mal. Gracias. Y yo sé, Señor, que como me guardaste en el pasado, también me guardarás en el presente, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Menciónelo ahora. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Isaías el profeta lo dice de una manera maravillosa. Dice la palabra, Isaías capítulo 40, versículo 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Concluyo diciéndoles esto: Dios le dio una gran victoria, una tremenda victoria a Josafat y a su nación. ¿Saben por qué? Porque hizo lo correcto, porque se humilló ante el Señor, porque pregonó ayuno y su nación lo acompañó, porque pidió socorro a quien tenía que pedirle el socorro, ayuda, porque oró no con amargura, sino recordando lo bueno que Dios había sido con él y con su nación. El versículo 22, finalizando el pasaje, miren lo que dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. No tuvo necesidad Josafat de pelear. No tuvo necesidad su nación de ir a la guerra, a morir. No. Dios se encargó de sus enemigos. Y me gusta mucho esto cuando escucho cantar a Sebastián y a los jóvenes y hermanos de la alabanza. Dice el versículo: entonces entonaron alabanzas, adoraron, y mientras ellos alababan y adoraban al Señor, entre estas mismas naciones se mataron. El Señor peleó por ellos. Esto es lo que sucede cuando hacemos lo correcto. Esto es lo que sucede cuando nos humillamos ante el Señor. Esto es lo que sucede cuando ayunamos. Esto es lo que sucede cuando clamamos a Él y cuando lo adoramos. Dios pelea por nosotros y Él peleará por usted y por mí. Me encantó el versículo final con que termina el capítulo 20. Ustedes lo pueden leer allá en su casa. Dice: y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Los bendigo a todos. Pero no quiero irme sin antes que hagamos una oración. Ahí donde está, en casa, ahí en la sala, o seguramente ahí en su cama, acostado todavía, en pijama, junto a su esposa, con sus hijos, hable con Dios. Dígale: Señor, estoy confundido. No sé qué voy a hacer.
No sé qué será de mi empresa cuando esto pase. No sé qué va a pasar de mi negocio, no sé. No sé qué va a pasar con mi economía. Si esto se alarga, se va a complicar. Josafat dijo, no sé qué hacer. Y Dios le dijo que tenía que hacer. Lo hizo y Dios peleó por él. Cierre sus ojos y diga conmigo, en el lugar donde está, Padre nuestro, Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro pastor. Gracias, Señor. Queremos decirte que estamos confundidos, que como Josafat tenemos miedo, que no sabemos qué hacer, porque este virus viene arrasando mucha gente. Pero Señor, hemos oído tu palabra y disponemos nuestro corazón hoy para humillar nuestro rostro frente a ti, reconociendo que tú eres Dios y que no hay más. Declaramos en ayuno nuestra vida, una vida que se consagra a ti. Permítenos sacar tiempo para ayunar personal y familiarmente. Señor, ayúdanos para orarte a ti, para clamarte a ti, porque solo tú puedes ayudarnos, Señor. Y no queremos orar con amargura, sino con fe. No hay resentimiento en nuestro corazón, arráncalo, quítalo. Te damos gracias por lo que has hecho, porque hasta este momento, hasta aquí tú nos has ayudado, pero creemos que nos seguirás ayudando. Perdónanos, ayúdanos a hacer tu voluntad y guíanos por sendas de rectitud, por amor de tu nombre. Gracias, Señor. Nos declaramos en esta semana bendecidos, protegidos y guardados por tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora levante su mano. Usted que está allí, levante su mano en casa. Voy a bendecirlo desde aquí. Levante sus manos en acción de recibir. Padre, bendigo ahora a tus hijos. Señor, que la gracia, la gloria y la bendición tuya que reposa ahora sobre mí sea sobre cada uno. Los bendigo con toda bendición material y espiritual. Ordeno cerrarse toda puerta que los perturba, que los enferma. Se cierra ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y abro todas las puertas que los bendicen y están cerradas. Las abro para que cada bendición sea para mis hermanos. Pido ángeles, guardianes y protectores que vengan sobre ellos para guardar su casa, sus hijos, su familia y los bienes que les has dado para administrar. Los bendigo con toda bendición material y espiritual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en acción de gracias. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Cómo me alegra saber de ustedes. Estoy llamando a algunos. Bueno, voy a llamarlos a todos, pero ya he llamado a algunos. Saludo a los hermanos de Córdoba, allí en Galilea, a los de Codazzi, a los de Bogotá, a los que nos han escrito desde Australia, nos escribieron a William, Dios te bendiga, hijo. Los que nos han escrito desde los Estados Unidos, desde diferentes países del mundo, están oyendo lo que estamos haciendo. Que Dios bendiga a los misioneros. Oren por los misioneros, oren por los evangelistas, oren por los predicadores, oren por los pastores, oren por las iglesias que no tienen ingresos, que tienen que pagar arriendo y tienen que pagar administración y todas estas cosas. Oren para que Dios provea, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El Señor, nuestro Dios, es el Señor de la iglesia. Los bendigo a todos. Les agradezco en el nombre del Señor. Amén y amén.